Aquí. Bueno, ok. Seguimos. Gracias. Me dicen, buen día, contador José Antonio. Le saluda Eder Fabián desde la Ciudad de México. Eder, te saludo con gusto y dice, duda. La deducción del 100% de inversiones en equipo de energía renovables, conforme al artículo 34, fracción 13 de la Ley de Impuesto a la Renta, se considera como esquema reportable, considerando la diferencia de la depreciación del 100% contable y 10%. Mi querido Eder, muy buena pregunta. Sin embargo, de inicio yo te diría que sí sería un esquema reportable en los términos del artículo 199, fracción 14. Sin embargo, si tú lees esa fracción 14 de manera puntual, te dice que no vas a considerar para efectos de la diferencia entre lo contable con lo fiscal la depreciación y la deducción de inversiones. En consecuencia, deja de ser esquema reportable. Ahí está mi respuesta, mi querido Eder, y gracias por tu pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Marco Antonio Jiménez me pregunta, dice, buen día, un cordial saludo, contador José Antonio. Dice, 2 preguntas precisas. Qué bueno que precises, Marco Antonio. Dice, primer pregunta, los estímulos previamente avalados por el SAT, aplicados a como marca la ley, ¿son esquemas reportables? El estímulo como tal, mi querido Marco Antonio, no es esquema reportable. Sin embargo, dependiendo el importe, desde luego tu criterio prudencial como contador o asesor, y la magnitud del efecto o la recurrencia del concepto, yo en su caso, ¿qué te sugeriría? Que hagas una constancia del asesor al contribuyente, simplemente destacando el efecto del estímulo fiscal, pero ojo, simplemente para curarte en salud, pero no es un esquema reportable, mi querido Marco. Ahí está la primera pregunta. Dice, pregunta número 2, dice, hablando del tema de deducción de inversiones, artículo 36 y 31 de la Ley del Impuesto a la Renta, al momento de aplicar estrictamente lo que marca la ley, mismo que no coincide con el criterio del SAT, esto es un esquema reportable, hablando específicamente del monto máximo de deducción. Bueno, no me dice que, sí, bueno, sigo con Marco. Bueno, te contesto, Marco. Bueno, me emociono, a lo mejor por hablar tan rápido. Como ya lo mencionaba, el hecho de que pueda hacer una diferencia entre lo contable con lo fiscal, en los términos de la fracción 14, de manera puntual del artículo 199, la deducción de inversiones no se considera para la diferencia y en consecuencia no es esquema reportable. Sin embargo, coincido contigo en donde si tú checas lo que dice el 36, fracción segunda de renta, hablando de deducciones de inversiones para automóviles topados, y lo que dice el artículo 31, primer párrafo, hablando inclusive de los mismos automóviles, que la mecánica es diferente, ¿de acuerdo? Yo podría sugerirte que te apegues a lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Pero aun y cuando tú establezcas en tu papel de trabajo lo que dice el texto de ley, que vas a aplicar el porcentaje sobre el monto original de la inversión con la limitación en deducciones que la misma ley establece, ¿de acuerdo? No por eso es un esquema reportable. Pero vuelvo a repetir, dependiendo el importe o dependiendo la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué sugeriría? Simplemente es un comentario personal. Elabora una constancia del asesor al contribuyente haciendo hincapié en ese tipo de comentarios o sugerencias o lo que está haciendo el contribuyente para que de alguna manera quede el antecedente. Por el efecto fiscal que tienes, desde luego. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Susana Reyes dice, posibles consecuencias por realizar esquemas reportables. Muy buena pregunta, Susana, y permítanme precisamente irme al texto de lo que es el sitio del SAT para que ustedes también vayan explorando otros elementos. Espero que el ingeniero me ponga a cuadro esta página, ¿de acuerdo? Ahí está. En donde estoy conectado directamente en la página del SAT y mi apuntador está donde dice infracciones, el lado superior derecho de su pantalla, en donde le voy a picar y va a decir infracciones para asesores fiscales, vean, y abajo dice para contribuyentes. Le voy a picar donde dice infracciones para asesores fiscales y voy a poner un ejemplo. Vean qué dice, vean qué dice. Dice, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de manera espontánea. Mi querida Susana Reyes, ve la multa de 50,000 pesos la más chiquita hasta 20 millones de pesos la más alta. Y tú te preguntarás, ¿y dónde está el fundamento?
artículo 82, letra A, fracción primera, y 82, letra B, fracción primera, ambos del Código Fiscal de la Federación. Otro dato para que tengan otros escenarios. Dice, no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado de 15,000 a 20,000. Otro supuesto dice, no proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los contribuyentes de 20,000 a 50,000 pesos. Entonces, ahí están 3 ejemplos, Susana, de las infracciones. Ahora, vamos a ver una infracción para el contribuyente, para que ustedes tengan la exacta dimensión. Nada más una, para no extenderme. Vean que me dice, infracciones cometidas por los contribuyentes. Primero dice, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Se considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores cuando la falta de esa información o de los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. Ahora, ¿cuál es la sanción para el contribuyente? Me dice, no aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50 y el 75% del beneficio fiscal del esquema reportable. Así es que cuidado, mis queridos amigos, y en particular mi estimada Susana, ¿de acuerdo? Regresamos con sus preguntas. Si queda duda, porque voy rápido, vuélvanmela a plantear y con mucho gusto la volvemos a abordar. Me escribe María Guadalupe Chávez Vargas, dice, encantada de estar en esta capacitación con usted, contador José Antonio González Castro. El encantado soy yo, María Guadalupe. Y dice, soy su fan y agradezco a Dios tener la oportunidad de conocerlo y estar en una de sus muchas capacitaciones que veo en YouTube. Voy comenzando a trabajar por mi cuenta al ser madre de 2 hijos. Bueno, pues eso es una bendición o doble bendición, María Guadalupe. También me encantaría trabajar con usted, aunque no me pagara. Bueno, voy a hacerme entonces de muchos asistentes y colaboradores, ¿de acuerdo? Aprendería mucho al verlo como mentor. Bueno, pues yo encantado, Mari, y de verdad que al igual que otra persona que tengo pendiente contactarme, no me recuerdo su nombre, pero me contactaré. Tarde, yo como la ley, tarde pero seguro. Entonces, denme oportunidad y nos coordinamos. Nada más dime de dónde me escribes, María Guadalupe. Eso es dejando a un lado las flores. Dice, buenos días, contador, soy Ana Mari. Ana Mari, saludos. Dice, tengo la siguiente pregunta. Una persona física por honorarios está recibiendo depósitos a su cuenta, pero no requieren su recibo de honorarios. ¿Puede hacerlo al público en general? Para reportar el ingreso, ¿hay que manejarlo como esquema reportable? Bueno, Mari, te comento. No se pierdan de vista aun y cuando el tiempo es limitado. ¿Por qué lo comento? Porque ahorita ya esbozamos o abordamos 4 fracciones del artículo 199 como ejemplos puntuales de esquemas reportables. ¿Queda claro? Por lo tanto, la prestación de servicios por honorarios como tal no es un esquema reportable. Sin embargo, si el honorario para efectos fiscales pudiera tener una diferencia que para efectos contables, y esa diferencia representa más del 20%, ahí sí caeríamos en un ejemplo como esquema reportable. Pero esto para la deducción de tu cliente. Ahora, me preguntas, ¿no te piden CFDI? Cuidado con esto. Si a la persona que le prestes un servicio es una persona moral, aunque no te pida CFDI, ¿de acuerdo? En los términos de la ley del impuesto sobre la renta, se te tiene que retener el 10% de renta y las 2/3 partes de IVA. Y en los términos del artículo 6 del código y del 26 del mismo código, el retenedor, aunque no deduzca, porque no va a deducir, porque no le das un CFDI a su nombre, sí está obligado a retener y a enterar el impuesto sobre la renta. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a suponer que no es persona moral tu cliente. Apunta esta regla. La regla 27124 sí te permite hacer un CFDI diario, semanal o mensual de tus ingresos. Y en los términos de la misma regla tienes que desglosar el IVA
¿de acuerdo? En esa factura global. ¿Queda claro? Entonces ahí están mis respuestas. Siguiendo con las preguntas. Me pregunta Ana Belén. Dice, buen día contador, Ciudad de México. En las plataformas debo hacer una complementaria, pagué de más y me da un pago de lo indebido en ICR e IVA. ¿Es correcto que me calcule recargos y actualización el aplicativo? Bueno, mi estimada Ana Belén, quiero suponer que si tú estás trabajando como persona física en los términos del artículo 113 letra A de la ley de renta y los correlativos de IVA, la persona moral, que es la titular de la plataforma, te tiene que retener un porcentaje de renta y un porcentaje del IVA. ¿Queda claro? Sin embargo, al hacer tu pago provisional y al restarle ese porcentaje, te da en consecuencia un pago de lo indebido, sí tienes que presentar una complementaria indicando realmente el impuesto real y lo que pagaste tú de manera adicional. Y en los términos del 22 o el 23 del código lo puedes solicitar o como devolución o como compensación, pero si te vas como compensación, sí tiene que ser sobre el impuesto de la misma naturaleza, porque ya no hay compensación universal. ¿Sí queda claro? Ahora, si tú lo haces esto en el aplicativo de pago referenciado y como tienes un saldo a favor, desde luego que no se debe de calcular accesorios, porque no hay un saldo a tu cargo. Entonces, aguas con ese detalle, mi querida Ana Belén. ¿De acuerdo? Seguimos. Dice, buenos días, contador José Antonio, mi nombre es Tere Rodríguez. Tere, te saludo con gusto. Y dice, Estado de México, saludos a todo el Estado de México. ¿Se puede compensar ICR a favor del ejercicio 2009 contra el ICR retención por salarios de diciembre del 2020? Mi estimada Tere, lamentablemente, en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, recuérdate que ya tiene 2 años que tuvo reformas vía, primero, Ley de Ingresos de la Federación y después vía Ley del IVA y Código Fiscal de la Federación, donde desaparece la compensación universal. Entonces, saldos a favor de ICR los puedes compensar contra el propio impuesto sobre la renta. Y en materia de IVA, saldos a favor de IVA o lo solicitas como devolución o aplicas el acreditamiento en los términos del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero no los puede llevar contra retenciones. Lo que sí puedes llevar contra retenciones en los términos del artículo 10 de la ley, décimo de la Ley del Impuesto a la Renta es el subsidio para el empleo, que por supuesto, otro comentario, fíjense, insisto, o sea, las cosas vienen a la mente y como colación. Voy a hacer una pregunta para que nosotros entendamos a qué me refiero. ¿Alguien de ustedes tiene trabajadores? Seguramente sí. Seguramente sí. Ahora, ¿ya checaron el artículo 10 del subsidio para el empleo? Seguramente sí. Y en ese artículo 10 que me habla de los requisitos para que el subsidio devuelto al trabajador se pueda acreditar contra el ICR o contra retenciones de ICR, ahí sí procede, es obligación presentar una declaración informativa ante el SAT de subsidio para el empleo. ¿Se han preguntado eso? Yo creo que sí, o algunos no. Bueno, entonces menciono esto porque hoy vía resolución miscelánea me dice que no se está obligado a presentar declaración informativa del subsidio para el empleo siempre y cuando tú hayas timbrado tu nómina. ¿Queda claro? Y yo agregaría en tiempo y forma. De tal manera que si no timbrases tu nómina, sí tendrías que presentar la declaración informativa de subsidio para el empleo. Así es que cuidado con todo esto. Y creo que tenemos una pregunta adicional para continuar. Dice, buenos días, mi nombre es Esther y me comunico de Cuernavaca. La eterna primavera, Esther, saludo. Dice, mi pregunta es, los pagos de honorarios al Consejo de Administración se ubican en alguna de las fracciones de esquemas reportables. Fíjate mi respuesta, Esther. Sí, sí, sí y sí. ¿En dónde está? Fracción 6
del artículo 199 en su inciso C. Entonces, de momento dejamos las preguntas, que creo que por ahí hay una más, y déjenme citar una de un gran amigo que estuvo ahorita conmigo en las charlas fiscales entre amigos. Te mando un saludo, mi querido Eduardo, y dice, profesor Toño, profe Toño, muy buenos días. Si derivado de la elaboración de mi cierre fiscal tengo una utilidad contable de 2 millones de pesos, pero una pérdida fiscal de 500,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Esto merecería la revelación de un esquema reportable? No, siempre y cuando, Lalo, no caigas en el siguiente supuesto. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es el supuesto? Que en tratándose de pérdidas fiscales, los 500,000 pesos que tú mencionas, estés en los últimos ejercicios para aplicar la pérdida fiscal y le factures a partes relacionadas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo le factures? Porque al facturar, tu base fiscal es mayor, en tu ejemplo 2 millones, y te comerías, permite el comentario, el 100% de la pérdida. Solamente en ese supuesto sí estarías en presencia de un esquema reportable. ¿Me explicó? Ahora, el mismo Lalo sigue diciendo, espero que sigamos en la misma línea, dice, cabe mencionar que lo que volteó el resultado fue una operación con partes relacionadas del extranjero. Bueno, Lalo, me estás dando la razón, ahí estás en un primer supuesto. Y dice, en el caso de que sí sea un esquema reportable, ¿se revela la operación realizada en el extranjero o se revela la diferencia entre la utilidad contable y la pérdida fiscal? No, simplemente revelas el importe de la pérdida fiscal que tú estás aplicando en este ejercicio, ¿de acuerdo? Por operaciones entre partes relacionadas en el extranjero. Bueno, ahí nos quedamos con las preguntas, las retomamos en unos minutos más y continuamos con el material. Seguimos con el artículo 199 de Código y seguimos en la fracción 5 de los esquemas reportables. Bueno, fracción 5 me dice, involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. ¿Me explicó? Entonces vean que aquí va de la mano con la responsabilidad solidaria que tiene reforma fiscal para este año. Hablo del artículo 26, pero aquí, ¿cuál es la parte importante? Involucre a residentes en el extranjero respecto a ingresos que tienen de México, ¿de acuerdo? Para efectos de definir que sí y solo sí es un esquema reportable. Y nos vamos a la fracción sexta, que son de las fracciones más emblemáticas de los esquemas reportables. Y la fracción sexta dice así, involucre de entrada operaciones entre partes relacionadas. Entiéndase que una parte relacionada, para que tengan un primer escenario, es cuando se tiene inversiones en acciones. Ahí está un ejemplo. Segundo, cuando se ejerce el control. Ahí está otro ejemplo. Cuando se lleva la administración. Ahí está otro ejemplo. Y así me puedo seguir. Por lo tanto, estamos en presencia de que involucro operaciones entre partes relacionadas. Ahora, si puedo caer en alguno de los incisos que vamos a citar. Primer inciso, me dice, se transmitan activos intangibles de difícil valoración, ¿de acuerdo? En los términos de la norma de información financiera C8 de la SNIP. Es decir, que no se le pueda asignar un valor en atención a alguno de los métodos de evaluación o asignación de valor del activo intangible en los términos de la norma que acabo de mencionar, pero solamente para esos activos intangibles, marcas, patentes, nombres comerciales, ubicación, contratos y demás, pero que tengan esa característica, que quede claro. Segundo, vean, se lleven a cabo reestructuraciones empresariales
en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones, riesgos o cuando como resultado de dicha reestructuración tampoco se paguen algunas remuneraciones. Bueno, aquí les suena familiar escisiones, fusiones, asociación en participación, fideicomisos, que finalmente son reestructuras empresariales, que si me permiten el comentario, seguro una reestructura empresarial para todas las empresas que hoy manejan el esquema de subcontratación se va a dar en este año. Y al ser una reestructura empresarial, a lo mejor se disuelven, se fusionan, se escinden, se liquidan. Entonces están haciendo una reestructura, hacen una sustitución patronal. Entonces ahí ténganlo en su radar. Seguramente va a ser un ejemplo real para este año 2021 de un esquema reportable. Ahí está el dato, repito, para que vayan preparando la información correspondiente. Bueno, y el inciso C que ya me preguntaban de la fracción sexta, que seguimos estando en partes relacionadas, vean que dice, que de entrada son dos supuestos de manera puntual. Me dice, 1, se transmitan o conceda el uso o goce temporal de bienes, ¿de acuerdo? Y derechos sin contraprestación a cambio. Ahí está un primer elemento, transmisión del uso o goce temporal de bienes. ¿Le suena familiar el contrato de comodato? Bueno, pues ahí está un ejemplo real. Y segundo supuesto dice, o se presten servicios, que ahí viene una pregunta, o se realicen funciones que no estén remunerados. Aquí pregúntate en ese segundo supuesto. Y regularmente encuadran varios socios. Si el socio es director general, gerente general, administrador único, presidente del consejo de administración, que está realizando una función particular en la empresa. Y si presta esa función o realiza un servicio, muchas veces el socio puede ser gerente de nóminas, gerente de impuesto, gerente de ventas, gerente de RH, entonces está realizando un servicio. Y si la función o el servicio es a título gratuito, ¿es un ejemplo de esquema reportable? Sí. ¿El contrato de comodato es un ejemplo de esquema reportable? Sí. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si son servicios o funciones, en los términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establezcan los emolumentos para los que forman parte de la administración de la empresa, ¿de acuerdo? Y esos emolumentos se consideran como asimilables a salarios en los términos del artículo 94, fracción tercera de la Ley del Impuesto a la Renta. Retengo el 35% y no el importe total es deducible, es decir, está topado. Y segundo elemento, ¿de acuerdo? Si prestan un servicio, como ya lo citaba, gerente de lo que quieran, establezcanle un salario, vean, salario, sujeto al seguro social, sujeto al Infonavit, ¿de acuerdo? Entonces, establezcan un salario, es deducible lo grabado, lo exento está topado en los términos del artículo 28, fracción 30, ¿de acuerdo? Y deja de ser el ejemplo real de esquemas reportables. ¿Y qué decir del contrato de renta? ¿De acuerdo? Porque muchas veces ustedes hacen el contrato de comodato o hacen un contrato de cesión de derechos de arrendamiento o hacen un contrato de usufructo o hacen un contrato donde como que te vendo el inmueble y me lo rentas. Aquí deben de aplicar la sustancia económica que ya la hemos platicado, postulado básico, que dice debe de prevalecer la sustancia sobre el efecto jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que si en teoría te vendo el inmueble y luego me lo rentas, pero el inmueble lo sigo utilizando yo, deja de ser venta de inmueble y sigue siendo mi propio inmueble. Así es que tengan mucho cuidado con la parte contable, la parte fiscal y desde luego los esquemas reportables. Y ya llevamos hasta ahorita 6 fracciones con algunas derivaciones de esquemas reportables. Bueno, pasamos a la fracción 7, estamos, por si se trajeron, analizando las 14 fracciones de ejemplos de esquemas reportables que sugiere el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Sale, fracción 7 me dice,
evite constituir un establecimiento permanente en México en los términos de la ley del impuesto sobre la renta o los tratados para evitar la doble imposición. Aquí simplemente es que si en los términos del artículo 2 de la ley de renta yo realizo actividades o tengo un representante legal que realiza funciones, se contrata nombre y cuenta mía o se obliga por mi nombre y cuenta, esos son ejemplos claros de establecimiento permanente. Y derivado de ese establecimiento permanente, presto un servicio, enajeno bien, facturo, desde luego que se tiene que aperturar, hablando de movimientos en el RFC, ese establecimiento permanente, ¿de acuerdo? Se emite el CFDI, se lleva un control y desde luego los ingresos son acumulables, ¿de acuerdo? Sale. Fracción 8 dice, involucra la transmisión de activos depreciado total o parcialmente que permita su depreciación a otra parte relacionada. Cuidado con esto y otra vez sustancia económica, ¿de acuerdo? Y otra vez partes relacionadas. ¿Por qué menciono otra vez esos conceptos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Y simplemente analicen su información financiera. Y vean el rubro de activos fijos, que debe de aplicar lo que dispone la norma de información financiera C6, activos fijos, para efectos de revelación, presentación y evaluación. ¿De acuerdo? 3 reglas. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque los activos fijos, comúnmente así llamados, ¿de acuerdo?, nunca pueden subir su valor una vez registrados, es decir, se registran a valor histórico. Y el efecto de la revaluación no tiene efectos ni contables ni fiscales. Ahora, no confundan la revaluación con el reconocimiento de activos intangibles. Son 2 cosas diferentes. ¿Queda claro? Ahora, ese es un primer elemento. Segundo elemento. En materia fiscal, regularmente la ley fiscal sugiere una tasa de deducción y esa deducción en los términos del artículo 31 de renta se va a ajustar y esa deducción ajustada es lo que conocemos en la jerga fiscal como deducción de inversiones. ¿Sí queda claro? Sin embargo, en materia contable tienen que aplicar cualquier método de depreciación diferente a la tasa fiscal, segundo comentario. Y el tercer comentario es que dependiendo el porcentaje, por ejemplo, activos fijos que son equipo de transporte, se van a depreciar para efectos fiscales, deducir en 4 años. Pero siguen siendo útiles, ¿de acuerdo? Las computadoras en 40 meses, ¿queda claro? Poquito más de 3 años. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque cuando ustedes ya tienen activos fijos depreciados total o parcialmente, se les puede hacer fácil venderlos a una parte relacionada. Están en su derecho, claro, pero tienen que venderlos a valor de mercado. Tienen que emitir el CFDI. Como son activos fijos usados, esos causan IVA en los términos del artículo 9, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y tienen que venderse, sugiero, como referencia a través de un avalúo. ¿Cuánto vale mi computadora hoy a valor de mercado? Para que no se genere un ingreso por adquisición de bienes de las personas, partes relacionadas que lo están comprando. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque cuando se vende un activo en esas condiciones, pese a que hagan todo el protocolo que estoy mencionando y no caigan en un acto simulado, ¿y por qué digo en un acto simulado? Por ejemplo, la computadora que tengo aquí a mi lado. No sé de qué año es, pero seguramente ya tiene más de 3 años. Entonces, contable y fiscalmente ya no tiene efectos. Y la puedo vender como muchos, pues véndela en 50 pesos, en 100 pesos, en 200 pesos. Cuidado, porque a la persona que se la vendes, que es una parte relacionada, se le puede fincar un ingreso por adquisición de bienes. ¿De acuerdo? Y cuidado porque también se puede considerar como una simulación, toda vez que la estás vendiendo abajo del valor de mercado. Pero independientemente que fuera una operación real, y no sugiero hacer una operación simulada, sí es un esquema reportable y lo tienen que manifestar al SAT. Y algo que pudiéramos ya empezar a vislumbrar, porque ya hemos hablado de ejemplos, ya hemos hablado de sanciones y yo otra vez me voy a ir al minisitio del SAT. Vean, así que como dicen por ahí, acompáñenme. En el minisitio del SAT
desde luego, como ya le hemos apuntado, están varios escenarios. Ahorita, bueno, hace unos minutos veíamos la parte de las infracciones, pero vean, está la parte inicial, ¿de acuerdo? A ver si, ahí está, inicial, y ahí me dice de entrada que si él es asesor fiscal o el contribuyente, a partir de este año 2021, estoy obligado a revelar esquemas reportables, ¿de acuerdo? Como asesor fiscal o como contribuyentes. Aquí vienen los antecedentes y vean que viene la acción 12 de la OCDE, que es donde nacen realmente los esquemas reportables, y desde luego el decreto donde se publica. ¿Qué son los esquemas reportables? Y aquí es ya donde entramos en la parte ya sustantiva, que es en acorde a lo que hemos platicado, y nada más simplemente, como dicen, como muestra un botón, dice, un esquema